Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan, el ser humano detrás de Juan Pintero. Hace un tiempo hice un video sobre una de las herramientas más versátiles que existen en el mundo de la carpintería, que es la fresadora. Si no lo viste todavía, es un video introductorio de esa herramienta, te dejo acá en la tarjeta para que lo vayas a ver. Y esa herramienta no es versátil porque sí, sino que es gracias a estas cosas llamadas fresas, que lo que nos va a dar es todo tipo de cortes, todo tipo de figuras que vamos a ir recorriendo en este video para ver los alcances de esta herramienta. Así que este video se podría llamar todo lo que siempre quisiste saber sobre las fresas y nunca te animaste a preguntar. Bueno, y la primera duda siempre es ¿qué es esto? ¿Qué es una fresa? En este caso, como pueden ver, es el accesorio principal que se utiliza en las fresadoras. Esto es lo que las mechas o las puntas de destornillador es a los taladros o destornilladores. Esto es estrictamente necesario usarlo. La fresadora sin una fresa no hace nada. Como pueden ver, es una pieza de acero. En este caso es una pieza cilíndrica de acero. Todas son cilíndricas, por lo menos en el vástago, que es esta parte de acá, que se llama vástago. Como pueden ver ya a primera medida, acá les voy a poner otra al lado. Como pueden ver, los vástagos tienen diferentes diámetros. Esto es el primer punto a tener en cuenta con este tipo de fresas, es qué diámetro tiene el vástago. Toda fresadora tiene un collet que se llama, o un mandril, que es la parte de la fresadora que agarra la pieza para poder hacerla girar. Ese collet tiene una medida y normalmente es una medida máxima y que a través de adaptadores podemos ir reduciéndola a otras medidas. La gran mayoría de las fresadoras que podemos encontrar en el mercado normalmente van desde los 8 milímetros hasta un cuarto pulgada, como este que es el más chiquito que tengo acá en la mano. En este caso, el diámetro de este vástago es de un cuarto de pulgadas, que es probablemente el más común de todos. Entre un cuarto y 6 milímetros es el más común de todos. Pero como pueden ver, hay fresadoras que tienen el diámetro de la fresa, en este caso es de media pulgada, que obviamente son fresas que son bastante más gruesas y por ende son más resistentes a la torsión vertical, que eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Otra cosa a tener en cuenta con los mandriles es si trae o no este tipo de adaptadores. Este tipo de adaptadores lo que hace es poder reducir la medida, en este caso de 8 a 1 pulgada, que esto lo que nos va a garantizar es que la fresadora sea de 8 milímetros el mandril, pero me permite utilizar estas fresas de vástago de un cuarto de pulgada, por ejemplo. Y esa es la primera medida que nosotros tenemos que conocer de nuestra fresadora para saber qué tipo de fresa tenemos que adquirir. Y la segunda cosa a tener en cuenta es para qué la vamos a usar, o sea, qué necesitamos que nuestra fresadora haga por nosotros. Y para eso vamos a hacer un recorrido por las fresas más comunes. Bueno, para comenzar con el recorrido por las fresas más comunes, vamos a empezar por estas que son claramente las más comunes y son las que nos permiten hacer algunas tareas. En este caso, este tipo de fresas se suelen llamar fresas para ranurar. Este tipo de fresas, como el nombre lo indica, nos va a permitir hacer ranuras, es decir, surcos en nuestra madera. La ventaja de este tipo de fresas es que si el surco es lo suficientemente profundo, también nos permite cortar madera. Como pueden ver, hay diferentes estilos, diferentes medidas. Por ejemplo, tenemos de vástagos de un cuarto y de media pulgada, pero en este caso, ya más allá de la medida del vástago, lo que nos interesa es un poco la medida de la cabeza. Tenemos que son del mismo largo útil como estas dos, pero que tienen una ranura bastante más ancha. Después tenemos de largo útil un poco más largo, como esta, pero bueno, tiene un diámetro de media pulgada. Otra característica de este tipo de fresas es la cantidad de filos. Por ejemplo, esta fresa, como ven acá, tiene un filo de un lado y un filo del otro, es decir que tiene dos filos. Y esta chiquita, lo que pueden ver acá es que tiene solo ese filo de costadito y no mucho más. Es decir que tiene un solo filo, es decir que trabaja mucho más lenta que esta otra que tiene los dos. Este tipo de fresas, más allá de la cantidad de filos, que nos va a dar un poco la velocidad de corte de la fresa en general, esta al tener un solo filo va a ser un corte un poco más lento, pero además este tipo de fresas hay que tenerle mucho cuidado porque son muy finitas. Acá el cuello se suele calentarse en el uso continuo y puede llegar a quebrarse. Entonces este tipo de fresas, más allá de la cantidad de cortes, al ser tan finitas, tienden a ser bastante frágiles, así que este tipo de fresas hay que tenerle mucho cuidado. Bueno, entonces con respecto a las fresas de ranurar, las cosas a tener en cuenta son el diámetro del vástago siempre en todas las fresas, y después con respecto a la fresa en particular necesitamos saber qué diámetro tiene entre filos y qué largo útil tiene el filo. El largo útil es algo importante, pero podemos ir bajando de a poco en nuestra fresadora e ir cortando, eso nos extiende un poco el largo útil. Y después el diámetro entre filos lo que nos va a dar va a ser exactamente el ancho de la ranura. Si nosotros la vamos a usar para cortar, mucho no nos importa, más allá del desperdicio de material. Como pueden ver, hay unas fresas de corte que son un poco más finas, pero el diámetro entre filos lo que nos va a dar es el ancho de la ranura que queremos hacer. Otra característica que tiene este tipo de fresas es si tienen o no
el filo, como pueden ver acá, que está como sobresalido de la cabeza de la fresa. Esa característica lo que nos va a dar es que si nosotros sumergimos la fresa, en este caso en la madera, lo que nos va a permitir es hacer un agujero. Algunas fresas de ranurar que no tienen estos filos en la punta, lo único que pueden hacer es ranurar de costado, es entrando desde perfil a la madera, y eso lo que nos va a generar es un surco. Pero si nosotros necesitamos iniciar el surco, por ejemplo desde acá hasta acá, nosotros necesitamos primero entrar agujereando y después moviéndonos para el costado sin tener que entrar desde el perfil. Si es una característica que necesitan para hacer su trabajo, lo que van a tener que fijarse es que la fresa tenga los filos sobresalidos y que tengan filo en la punta. Eso lo que nos va a garantizar es poder hacer agujeros y ranuras internas. Bueno, el segundo uso más común para las fresas es el de redondear los cantos. Como pueden ver, en este tipo de fresas aparece un nuevo integrante en la rama de los accesorios de las fresas, que en este caso es el roulement copiador. El roulement lo que hace es copiar la cara de la madera, en este caso, y hacernos de tope. Al tener la misma medida que la parte mínima del corte, en este caso de la curva, lo que va a terminar haciendo es copiando el canto de la madera y haciendo la curva que genera el filo. Como pueden ver entonces, este tipo de fresas tienen dos filos, uno de cada lado, uno acá y otro acá. Y lo que hace el tipo de fresa es justamente generar esta curva. El tipo de fresas, como siempre, el diámetro del vástago es la medida que tener en cuenta y también el radio que queremos que se genere en la madera. Y para mostrarles los dos extremos, por ejemplo, este radio es un radio de 1/8 de pulgada, es bastante chiquitito, casi imperceptible. Y tenemos este otro radio que es de 1/4 de pulgada en total. En primera medida, este tipo de fresa se utiliza para hacer el radio completo del biselado, como en este caso, en el que la curva es completa. Pero dependiendo de la medida en la que nosotros sumerjamos esta fresa en nuestro material, podemos hacer radios irregulares. Es decir, que si yo sumerjo al 100% de la fresa, voy a hacer toda la curva, pero si yo la sumerjo hasta esta altura, por ejemplo, hasta la mitad, lo que voy a hacer es una curva irregular. Es decir, que no va a ser completamente circular. Este tipo de fresas también tiene la funcionalidad, que igual lo vamos a ver en un video específico más adelante, que si nosotros tenemos una varilla cuadrada de, por ejemplo, 1/4 de pulgada de lado y usamos esta fresa que es de 1/4 de radio, si nosotros fresamos las 4 aristas de un cuadrado, lo que nos va a dar es hacer una varilla redonda. Esa es también una técnica bastante interesante para poder hacer varillas de la medida que nosotros necesitemos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un video más adelante cómo se hace la técnica. Así que resumiendo, el redondeo de bordes, lo que sí o sí hay que tener en cuenta es la medida del radio que nosotros queremos generar en nuestro material. Hay de todo tipo de radios con todos los tipos de pasos, solo hay que saber cuál queremos nosotros. Bueno, y siguiendo con la terminación de los cantos de una madera, lo que podemos ver en este caso es una terminación en ángulo, es decir, un ángulo biselado. En este tipo de fresas, como pueden ver, también tenemos el roulement, que lo que nos va a hacer es copiar el canto de nuestra madera para poder hacer este tipo de figura. Y obviamente, como también en el redondeo de bordes, según la profundidad en la que nosotros metamos la fresa dentro del material, es el ángulo que va a terminar generando. Una de las medidas que tenemos que tener en cuenta con este tipo de fresas es el largo útil del filo, como pudimos ver en las fresas de ranurar, que es el largo útil de este filo, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es el ángulo que va a generar desde el roulement hasta el filo final, que en este caso, por ejemplo, es de 30 grados, hay hasta de 45 grados, hay de menos grados, hay hasta de 10 grados. Eso depende del ángulo que nosotros necesitemos para la terminación de nuestras maderas. Es el ángulo que va a necesitar. En este caso es un ángulo de 30 grados, que es bastante común. También se puede utilizar para hacer tiradores de cajones. Básicamente cualquier cosa que requiera un biselado se puede hacer con este tipo de fresas. Y para terminar con las fresas de uso bastante común, son este tipo de fresas que se llaman fresas para hacer molduras. El principio de funcionamiento que venimos viendo es bastante similar, tiene el roulement copiador. Este tipo de fresa lo que genera es una figura, en este caso es una curva y contracurva, y en este caso es una curva cóncava, que lo que generan es este tipo de terminaciones en los bordes. Esta es esta figura, está puesta de esta manera, esta genera esta curva para adentro, y este tipo de fresas que son de lo que se llaman las clásicas molduras, que lo que genera es este tipo de terminación que se suele utilizar en zócalos o en molduras en los muebles. Y de este tipo de figuras la realidad es que hay un montón distintas para cada tipo de moldura. En este tipo de fresas lo que tenemos que fijarnos obviamente es el patrón que nosotros queremos dibujar en la terminación de nuestra madera. En este caso es una curva que genera un hueco cóncavo y en este caso es una curva y contracurva. Hay de todo tipo de diseños y todo tipo de medidas. Y también otra cosa que tenemos que fijarnos es el alto útil. En este caso de cada tipo de fresa tendrá, según el diseño, un alto útil distinto.
Pero bueno, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta con este tipo de fresas que se llaman fresas para hacer molduras. Bueno, el siguiente grupo de fresas que vamos a ver son las fresas que se llaman para hacer rebaje. Este tipo de fresas también tienen el rulemán copiador, que es una de las medidas que vamos a tener que tener en cuenta, y después tienen esta figura. Con este tipo de fresas vamos a poder hacer dos tipos de trabajo. Uno es el rebaje, como podemos ver en esta madera, que lo que nos va a permitir es copiar con el rulemán una determinada medida y hacer un rebaje de esta manera. Obviamente hay que tener en cuenta tanto el diámetro del rulemán como el diámetro total de la fresa y el alto total de la fresa para saber qué tipo de combinación vamos a poder hacer nosotros. Es decir, como pueden ver en este caso hay dos rulemanes que son de medidas completamente distintas que a través de esta llave Allen se pueden intercambiar, es decir que nosotros podemos cambiar el centro y la distancia entre el centro y el filo, y por otro lado el diámetro entre filos, que lo que nos va a dar es el ancho del surco. Entonces, con la combinación entre el diámetro del rulemán y el diámetro total de la fresa es la combinación que nosotros vamos a necesitar para saber qué tipo de surco vamos a hacer. Por otro lado, este tipo de fresas, como pueden ver, vienen de distintos diámetros y de diferentes rulemanes. Eso son dos medidas que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el alto útil. Es decir, si nosotros vamos a hacer un rebaje en una madera y nosotros podemos ir copiando a pasos, lo que nos va a permitir es hacer un surco de todo lo que queramos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer este tipo de rebajes? Rebaje interno, como puede ser para poner un fondo en un mueble, para hacer una corredera. Podemos utilizar este tipo de fresas, que también es una fresa para rebaje, pero es mucho más finita, donde ahí lo que nos importa es el alto útil del filo, porque eso lo bueno que nos va a dar es el alto de la ranura, y con el copiador lo que nos va a permitir es saber qué profundidad toma esa ranura, es decir, hasta dónde va a entrar según el rulemán. Cambiando el rulemán, cambiamos la profundidad. Es decir, que cambiando el rulemán, cambiamos la profundidad de dónde ataca el filo, y después con el diámetro total nos va a dar qué distancia real tiene de ranura en lo profundo. Este tipo de fresas entonces hay que tener en cuenta las medidas del diámetro total de la fresa, qué rulemanes le ponemos, podemos intercambiarlos. Lo que nos va a dar el rulemán es la distancia entre el centro de la fresa y dónde va a atacar el filo. Y por último es el alto de la ranura, es decir, qué tan largo útil es el filo de esta fresa. Bueno, como pueden ver, estas dos fresas tienen el mismo largo útil del filo, son completamente iguales la ranura que va a ser, solo que difieren en este caso en el diámetro. Tienen también el mismo rulemán, pero el diámetro de profundidad es completamente distinto. Y luego de hacer cortes y ranuras con las fresas, de redondear los bordes, de biselar los cantos, después hacer rebajes, hacer canaletas, todo ese tipo de usos que son bastante común en el uso con la fresadora. Lo que nos queda es poder copiar, es decir, nosotros podemos tener una fresa recta como las que vimos al principio. En este caso, como pueden ver, son dos fresas que son exactamente iguales, solo que esta tiene el rulemán copiador. Es decir, que lo que nos genera es poder copiar, lo que nosotros sería una plantilla, y poder transmitirla a todo un filo recto, que lo que nos va a hacer es hacer una copia en nuestra madera. Es decir, que nosotros tenemos la plantilla por arriba y la madera por abajo, lo que nos va a hacer es poder copiar. Esto lo que se llama es una fresa que se llama de laminado o una fresa copiadora. Este tipo de fresa no es más que una fresa como la de ranurado que vimos recién, solo que el rulemán copiador es de exactamente el mismo diámetro que la fresa, es decir, que lo que va a terminar haciendo es una copia. Obviamente, como pueden ver, hay de diferentes medidas. En este caso es una de vástago de media pulgada con la de 1/4, obviamente son dos tipos de medidas distintas. Y después también tenemos un largo útil del filo, que con respecto al copiador es la medida que nosotros vamos a poder copiar de nuestra plantilla. Y por otro lado también existen las fresas que son con el mismo principio de funcionamiento, pero que tienen el rulemán del otro lado. Este tipo de fresas se llaman fresas copiadoras con el copiador invertido, que se dice. Es decir, que el copiador, en vez de estar en la punta, está en la parte de abajo. Este tipo de fresas, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Son una fresa recta que tiene el rulemán acá abajo, que tiene el mismo diámetro entre filos que el rulemán. Es decir, que en vez de trabajar con la plantilla por arriba, trabaja con la plantilla por abajo. Como pueden ver, también hay diferentes diámetros. Lo único importante a tener en cuenta siempre es que el diámetro del rulemán sea exactamente el mismo al diámetro entre filos. Si no, lo que termina pasando es que se termina convirtiendo en una fresa para hacer rebaje, donde el rulemán y el filo no tienen el mismo diámetro. En este caso, como pueden ver, el diámetro de entre filos es el mismo entre estas dos fresas, solo que el rulemán de esta copia el diámetro de los filos y en este caso no. Esa es la única diferencia. Este tipo de fresas es muy útil si utilizamos plantillas para hacer nuestros trabajos. Lo que nos va a dar es una copia fiel de nuestra plantilla en la madera que vayamos a trabajar. De este tipo de fresas voy a hacer un video específico mostrando cómo se trabaja con plantillas, cómo se trabaja con el copiador invertido
y los pros y contras de cada uno. Bueno, y para terminar con las fresas de uso común, vamos a ver unos tipos de fresas que son fresas para hacer ranuras, como las del principio, solo que tienen una forma distinta en la cabeza. En este caso, lo que vamos a ver, por ejemplo, es este tipo de fresas que se llaman tipo media caña, que lo que nos permite es generar una ranura en nuestra madera, pero que la base de esa ranura es circular, es decir, es una canaleta que termina redonda, como la típica figura de la media caña. Y como pueden ver, lo que hay que tener en cuenta con este tipo de fresas es el diámetro de la media caña, que eso es lo que nos va a dar el total de la ranura. En este caso, como pueden ver, es una ranura de media pulgada, hay de 3/8, hay mucho más chicas, mucho más grandes. En función de lo que nosotros vayamos a necesitar, es la media caña que tenemos que conseguir. Por otro lado, tenemos estas fresas que generan la forma del típico encastre clásico de carpintería que se llama cola de Milano. Este tipo de fresas se utiliza para hacer los típicos encastres de cola de Milano o para hacer encastres de maderas con la ranura típica de la cola de Milano, pero que sean pasantes. Eso también lo vamos a ver en otro video específico de cómo utilizar este tipo de fresas, pero como pueden ver es la fresa típica que tiene 14 grados de inclinación y el diámetro superior en este caso es de media pulgada. Son esas dos medidas que hay que tener en cuenta. Y por último te voy a mostrar estas tres que son también fresas para hacer ranuras. Este tipo de fresas lo que genera es una ranura que su forma es triangular, es como si fuese la media caña, pero directamente triangular a 45 grados. Lo que hay que tener en cuenta de este tipo de fresas es el ancho total de la fresa, de los filos, es decir, que cuanto más ancho sea, más profundo vamos a poder ir con la fresa. Y lo que genera es una ranura de 45 grados. Y por último están estas fresas que lo que nos permiten es biselar o hacer algún tipo de ranura con un ángulo distinto. En este caso es un ángulo de 30 grados, este es un ángulo de 25 grados. Nada, son usos muy específicos de cada fresa que hay que tenerla o no en función de que vayamos necesitando para nuestro trabajo. Bueno amigos, hasta ahí el recorrido por las fresas más comunes dentro de un taller de carpintería. Obviamente hay un sinfín de fresas que ni siquiera vamos a tocar en estos videos, como por ejemplo para hacer uniones tipo finger, uniones a 45 grados con espiga, hacer uniones tipo machembrado, podemos aplanar madera, hacer agujeros tipo colgante. Es decir, que el mundo de las fresas es infinito, en función del trabajo que nosotros necesitemos hacer, es la fresa que vamos a necesitar. Y la siguiente pregunta que suele surgir, más allá de la forma y los tamaños, es cómo comprarlos. Es decir, nosotros podemos comprar este tipo de kits en la que viene todo tipo de fresas, muchas útiles, muchas completamente inútiles. También existen kits que son de este estilo, que son, por ejemplo, solo fresas para hacer el redondeo de bordes. Y también existen las fresas que se compran por unidad, es decir, que viene solo la fresa sin ningún kit. La realidad es que es muy tentador tener este tipo de cajas con un montón de fresas y un montón de utilidades, pero la realidad es que este tipo de fresas suele ser de muy baja calidad y los filos duran muy poco y los rulemanes salen volando por los aires, convirtiendo todo eso en una cuestión muy peligrosa. Mi recomendación es comprar fresas así, en forma unitaria, comprando la fresa que vayas necesitando para tu trabajo. Es preferible hacer una buena inversión en una herramienta que te dure el filo, que los rulemanes sean buenos, que estar comprando en cantidad pero que realmente no te sirva y la calidad de trabajo que generes es mala. Entonces, comprando así de manera unitaria, lo que vas a poder hacer es invertir en una buena herramienta y eso te va a garantizar un buen trabajo y durabilidad de los filos, sobre todo, que en este tipo de herramientas es crucial. Entonces la pregunta que tienes que resolver es qué tipo de fresa necesitas para hacer ese trabajo y en función de eso responderla e ir a conseguir esa fresa específica. Y luego, teniendo la colección completa de fresas, vas a poder hacer todos los trabajos. Así que ese es mi consejo de compra. Invertí en buenas fresas con buenos filos y no compres esos kits que vienen con 50 fresas pero que son malísimas. Bueno amigos, ese fue el video introductorio a todo tipo de fresas. Como vieron, vimos un montón de tipos de fresas. Después voy a empezar a hacer videos sobre el uso específico de cada grupo de fresas para verlas en acción, cuáles son los consejos de uso de cada uno. Así que bueno, lo que te recomiendo es que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones para cuando se empiecen a publicar los siguientes videos. Y por último quería agradecer a la marca Stronger que me hizo llegar todo el catálogo de fresas para poder mostrárselo a ustedes. Así que muchas gracias Stronger por hacernos llegar este catálogo y voy a estar mostrando todas las fresas en los siguientes videos para que veamos el uso específico de cada una. Así que muchas gracias Stronger. Sin más que decirte, nos vemos en el próximo video.